Capítulo 1. Mercurio, a las afueras de la Universidad de Highland, en Highland City, una luz blanca brilló de repente en el interior de una habitación de bajo coste, y era un adolescente que descendía. Watson abrió los ojos, no parecía que acabara de despertarse, sino que buscaba algo. Ansiosamente. Lo he encontrado. Parque 2116, 30 de junio. En cuanto encontró su teléfono, Watson abrió su agenda y, tras comprobar que la red funcionaba, se recostó en la cama y suspiró aliviado. He vuelto, hace 5 años. Watson miró a su alrededor con cara de emoción, observando aquella casa de alquiler, destartalada pero algo acogedora al principio. A continuación, palpó debajo de la almohada y encontró un pequeño chip del tamaño de un dedo, que era el conector del juego Endgame. Fue hace 95 años, Mercurio seguía tan tranquilo, pero un vasto sonido surgió de entre las nubes, después de que los científicos lo analizaran. Era una fuerza misteriosa en el universo. Esta fuerza misteriosa era capaz de afectar a las ondas cerebrales humanas y llevarlas a un mundo totalmente real. Había PNJ, monstruos y jugadores que se conectaban a este mundo, y cada uno de ellos era un ser independiente con conciencia y pensamientos propios. Con este gran descubrimiento, los científicos se esforzaron por capturar estas ondas cerebrales y convertirlas en un pequeño chip al que se podía acceder a voluntad con solo invocar un pensamiento. En un principio, todo el mundo pensó que se trataba solo de un juego que proporcionaba un pasatiempo, un regalo del universo. Sin embargo, no sabían que Destrucción Final era capaz de llevar los objetos virtuales del juego al mundo real después de 20 años, convirtiéndose en una fuente constante de recursos. Utilizando los recursos de Final Distraction, Mercurio obtuvo un desarrollo económico absoluto, y más gente acudió en masa a este juego. Pero cuando Final Distraction llevaba 40 años existiendo, no solo los recursos del juego, sino incluso los PNJ de Final Distraction podían viajar a Mercurio a su propio ritmo. Fue entonces cuando la gente se dio cuenta de que aquellos PNJ no eran más que seres vivos con conciencia propia. Pero ya era demasiado tarde. 60 años después, en Final Distraction, no solo los llamados NPC, incluso los monstruos que se utilizaban como recursos se refrescarían en Mercurio. Cuando llegó el momento de 80 años después, en Mercurio aparecieron no solo pequeños monstruos, incluso el mapa y Mercurio empezaron a empalmarse en uno solo. Poderosos monstruos de nivel boss descendieron sobre Mercurio, destruyéndolo todo. Por suerte, el gobierno federal reunió a fuertes aventureros para repeler a los monstruos, y para defenderse de estos monstruos, crearon la Universidad de Aventureros, que recluta a estudiantes con gran talento y cualificación mediante el examen de ingreso, y los entrena para ser valientes. Watson era uno de ellos, el elegido con talento absoluto de rango SSS. Pero a pesar de ello, 5 años más tarde, es decir, 100 años después de la existencia de Destrucción Final, Mercurio seguía marcando el comienzo de su destrucción. 100 años, ese fue el descenso del laberinto final, poseedor de talento de grado SSS, poseedor de tesoros absolutos. Watson se convirtió en el más fuerte en solo 5 cortos años, pero desafortunadamente, él era el único que era fuerte. El laberinto final no pudo derrotar a Watson, pero derrotó a todos en Mercurio. Y que si me convertí en el más fuerte aún así perdí el mundo entero. También perdí a quien tanto amo. Watson no pudo evitar apretar los puños, eran recuerdos insoportables, pero en esa coyuntura crítica, la existencia de Mercurio como madre tierra en general le permitió
renacer hace 5 años y empezar todo desde cero. Gracias Mercurio, puede que nunca todo cambie, puede que ya no tenga el talento del rango SSS. Pero he aprendido que el poder de una persona no es capaz de detener el laberinto. Final, encontraré una nueva esperanza. Las comisuras de la boca de Watson se alzaron lentamente en una sonrisa, y aunque había algunos lagos moldeados, el rostro sonriente de una mujer apareció en él. Momento del renacimiento. Detrás de esa mujer, estaban los diversos señores del laberinto final, su identidad no era sencilla. Ya era 30 de junio, lo que indicaba que ya había pasado la época de los exámenes de ingreso a la universidad, y sin sorpresas, Watson ingresaría con excelentes calificaciones a la Universidad Highland más cercana, una de las mejores universidades de aventureros de todo Mercurio. Todavía faltan 2 meses para la ceremonia de ingreso, y como nuevo estudiante ingresado, se celebrará un enfrentamiento, el ganador podrá obtener el huevo de corazón nacido, capaz de incubar una mascota de clase alta. Sin embargo, antes de eso, habrá un desafío de copia de Elfín, y al alcanzar el nivel SSS de aprobación, podré obtener una abundante cantidad de accesorios raros, que podrán hacer que mi plan de desarrollo sea un paso más rápido. Aunque Watson tenía tales intenciones, no se precipitó en el juego final Distraction. Porque comprendía que el precio de renacer era que a cambio había perdido su talento anterior, por no mencionar que las condiciones para superar el nivel SSS eran extremadamente duras. Estaba realmente seguro de ello. Respirando hondo, Watson tenía claro que la dificultad había aumentado, tal vez hasta el nivel del infierno, pero con sus 5 años de comprensión del juego, sin duda sería capaz de encontrar una manera. Recostado en la cama, Watson agarró con fuerza el conector de final. La última vez que entró en final fue el 1 de julio, así que si entraba ahora, el tiempo era un poco más temprano, pero también era el proceso de crear un número. En el momento en que terminaba el examen de ingreso a la universidad, para los aventureros que estaban a punto de entrar en la universidad, ya tendrían la calificación para entrar en destrucción final. La razón por la que eligieron el 1 de julio en primer lugar fue puramente porque habían leído la guía para ir. La primera vez que entres en Final Distraction tendrás una sensación de vértigo, que es un sentimiento perdido hace mucho tiempo. Como si hubiera terminado de montar en una montaña rusa, Watson abrió los ojos, un espacio en blanco delante de él, un vínculo familiar para crear un número, por supuesto, una conciencia espiritual, solo es capaz de crear un número, a menos que borrar el número. La condición es que se puede volver a crear solo después de un mes. También había muchas personas que seguían borrando sus números y volver a crearlos para talentos raros, pero esto también perdería mucho tiempo. Bienvenido, nuevo aventurero, ¿estás listo? Sí. Frente a la voz sin emoción, Watson también respondió sin emoción y pulsó siguiente. Extracción de talentos en curso, por favor espere. Era la voz sin emoción de nuevo, pero esta vez, el tiempo que Watson esperó fue obviamente mucho más largo que antes. Justo cuando Watson fantaseaba con la posibilidad de haber extraído un talento de grado SSS y pasar al siguiente nivel, el sistema volvió a transmitir una voz indiferente. Lo siento, no has dibujado un talento. Aunque fría e insensible, era inusualmente dura a oídos de Watson. A lo largo de los años de existencia de Endgame, había habido un total de 4 talentos de rango SSS, y en aquel entonces, como cuarto SSS, se sentía incomparablemente honrado, pero ahora que lo miraba, la diferencia era demasiado grande. No pasa nada, he madurado, por no decir que me esperaba este resultado.
Watson sonrió y entró en el siguiente segmento con una mentalidad intrépida. Endgame iniciando. Simulando perfil en progreso, por favor introduzca su ID. Me encantan las judías de cacahuete. Consulta de ID en progreso, ID creado con éxito, por favor elija ocupación. Ding. Error del sistema, no se puede elegir ocupación, a punto de entrar en el juego. Justo cuando Watson estaba a punto de elegir su ocupación, fue saltado directamente, vamos, no hay error. ID, Lovpinak Bean. Nivel, LV1. Ocupación, desempleado. HP, 100-100. PM, 100-100. Potencia de ataque, 10. Defensa, 10. Talento, ninguno. Habilidades, ninguna. Capítulo 2 Especulación. Ding. Indicación del sistema, tu lugar de nacimiento aleatorio es Reino de la Lluvia. Abriendo los ojos, el lugar de nacimiento de Watson eran las llanuras tranquilas del Reino de la Lluvia, donde la mayoría de los monstruos rondaban los niveles 1 a 30, una auténtica aldea de novatos. ¡Qué sorpresa! Hasta el lugar de nacimiento ha cambiado. Watson no pudo evitar emocionarse en ese momento. Antes de renacer, su lugar de nacimiento estaba en el reino del viento, parecía que todo en él había cambiado, así que cambiarían otras cosas. Había una gran necesidad de confirmar este punto. El fin del mundo estaba dividido en 6 sectores principales, que eran lluvia, viento, nieve, trueno, niebla y arco iris. Cada placa tenía tesoros extremadamente únicos y preciosos, solo que nadie había descubierto su existencia en estos 95 años. Esta era también la razón principal por la que los otros 3 superdotados de rango SSS, que eran igual de Watson que los 4 emperadores, seguían con hipo en el laberinto final. ¡Qué suerte! Las 6 placas de lluvia, viento, nieve, trueno, niebla y arco iris corresponden a armas, armaduras, cascos, manos, pies y decoración, respectivamente. Si conseguimos primero la lluvia del arma principal, las otras placas serán cuestión de incursiones fortuitas. Watson avanzó, conseguir la lluvia aún estaba un poco lejos, tenía que asaltar primero las copias para conseguir las recompensas. La primera copia se llama Storm Spire, como su nombre indica, en condiciones de mal tiempo, vigila la aguja e impide que los monstruos suban a la aguja. El tiempo de la copia es de 60 minutos. Si querías alcanzar la condición de superar el nivel SSS y conseguir las recompensas máximas, tenías que completar el desafío de la réplica en 15 minutos. Por supuesto, esta recompensa tenía un límite, y el nivel de desafío del jugador no podía superar el nivel 15. Por aquel entonces, Watson, que poseía talento de grado SSS, solo había alcanzado el grado SS, y aún estaba a un paso del grado SSS, lo que hacía difícil imaginarlo. Sin embargo, como una persona que había estado allí antes, la comisura de la boca de Watson se levantó. Después de caminar sin rumbo durante un buen rato, Watson se encontró con un equipo de 4, sus profesiones eran todos los luchadores cuerpo a cuerpo con él. Poder de ataque principal, y sus niveles habían llegado a LV10. Si se utilizan estos chicos, que estaban a punto de llegar a SSS. Si utilizaban a estos tipos, podrían ahorrar mucho tiempo. Tenéis un buen equipo, contad conmigo. Watson le saludó, solo que no se había dado cuenta de que ya no era el superdotado de rango SSS que era, sino un LV1 sin trabajo y sin ninguna habilidad. Nos estás hablando a nosotros. Mirando a izquierda y derecha, no había nadie más alrededor del pelotón de 4, por
lo que parecía que el enclenque que tenían delante les hablaba a ellos. Ustedes son los únicos aquí. ¿De qué estás hablando, basura? El nivel de Distrito 1 no va a masturbar a un conejo blanco como es debido. Se atreve a venir a darnos una paliza. Fuera de aquí, piensa en tu propia valía antes que nada. Watson no esperaba comerse una puerta cerrada, y solo pudo salir primero de Gris. Antes de renacer, se basó en su talento para conseguir a través del mundo, y las recompensas eran básicamente exclusiva. Después de todo, su poder no requiere la existencia de un equipo, lo que también significaba que pensar en los años en que había un montón de bellezas que querían hacer equipo con él. Por lo tanto, existía la ilusión de que formar equipo era fácil. No puede ser, yo, los 4 emperadores originales, un superdotado de rango SSS, debo reducirme a masturbar conejitos blancos para subir de categoría. Después de ser contado por el escuadrón de 4 miembros, Watson seguía caminando sin rumbo, pero de alguna manera, inesperadamente llegó a una zona de monstruos de nivel 1, con una manta blanca frente a él, llena de pequeños conejos blancos. No era solo Watson, a su alrededor, estaba lleno de recién llegados que acababan de entrar en final, y todos sin excepción estaban cazando pequeños conejos blancos. También es cierto, este mundo está ocupado en última instancia por gente mediocre. Voy a quedar yo también reducido a eso entonces, ¿qué será del laberinto final? Dentro de 5 años estoy tan poco dispuesto. Aunque comenzando de nuevo, la brecha de la realidad frente a él era realmente un golpe despiadado dado a Watson. Él quería tener alguna acción, pero no podía hacer nada después de que su habilidad fuera restringida. No hay trabajo. Sin trabajo. ¿Qué significa exactamente? Mirando al conejo blanco que tenía delante, Watson se sumió en profundos pensamientos. Sin ocupación se ata. Abriendo los ojos con fiereza, Watson por fin se dio cuenta de algo. Así que es así, influenciado por el talento de rango SSS, solo confío en la fuerza para obtener recursos escasos, pero hay otras formas de lograr la victoria que la fuerza que proviene del talento. Con una idea en mente, Watson observó a los conejos blancos. Estos monstruos eran inofensivos y no tenían ningún poder asesino, solo roían la hierba de las llanuras. Tranquilas. ¿Qué pasará si alimentamos a los conejos blancos? Tras observar durante largo rato, Watson llegó a tal conclusión, así que alargó la mano y cogió un puñado de hierba, lanzándoselo a la boca al conejo blanco. Sin oponer resistencia, el pequeño conejo blanco no trató a Watson como un enemigo. En su lugar, se limitó a mordisquear la comida que tenía delante, pero justo entonces, ocurrió algo inesperado. Ding. Indicación del sistema, ganado +1 buena voluntad del conejo blanco a. Ding. Indicación del sistema, ganó +1 de buena voluntad del conejo blanco a. Cada vez que el conejito blanco mordía la hierba en la mano de Watson, la buena voluntad aumentaba 1 punto. Cuando la buena voluntad alcanzara los 10 puntos, el conejito blanco le seguiría de cerca allá donde fuera. El aumento de la buena voluntad debería ser una habilidad exclusiva solo al alcance de los domadores de bestias. La gente corriente también necesita accesorios especiales para capturar mascotas, mientras que yo soy capaz de entablar una relación con solo alimentar a la otra parte con su comida favorita. Esto parece algo que se puede explotar. Diciendo esto, Watson alimentó frenéticamente a los conejos blancos, y en solo una hora de tiempo, fue capaz de establecer una profunda amistad con más de 100 conejos blancos. ¿Qué pasa si los atacamos? Watson equipó su arma inicial, espada de madera destrozada, y asestó un tajo al conejo blanco más cercano,
el tajo le quitó un tercio del valor de vida del conejo, pero el conejo no huyó y no le atacó. Ding. Aviso del sistema, -1 a la buena voluntad del conejito blanco M. Lo único que apareció fue la indicación del sistema de disminución de la buena voluntad. Fondo de comercio disminuido parece que se puede utilizar. En ese momento, Watson volvió a blandir su espada hacia un conejo blanco que no había sido alimentado. 15. En el momento en que apareció el daño, este pequeño conejo blanco parecía tener un carácter fuerte y no pensó en huir, en su lugar, golpeó para atacar a Watson. Cuando ya era demasiado tarde, Watson ni siquiera reaccionó ante el contraataque del conejito blanco, pero el centenar de conejitos blancos que se habían agrupado a su alrededor atacaron hacia sus compañeros. Protegiendo a los lanzadores en cierto sentido, soy algo así como su amo, ¿no? En ese momento, la comisura de la boca de Watson se levantó en un arco fantasmal, y se le ocurrió una buena idea para hacer uso de esos pequeños conejos blancos. Watson dio una orden a los conejos blancos para que se quedaran donde estaban, ¿no? Esperaba que estos chicos fueran realmente capaces de entender, y obedientemente se quedaron en su lugar sin ningún siguiente movimiento. Muy bien, voy y vengo. Asintiendo con la cabeza en señal de satisfacción, Watson se dirigió hacia la botica, espolvoreando la poción con veneno sobre la hierba verde para alimentar al conejo blanco, y utilizándolo después como cebo para que los lobos y otros monstruos se cebaran con él. Era posible matar a un hombre con un cuchillo prestado. Capítulo 3. Robo en plena carretera. Al llegar a la botica, Watson, naturalmente, no tenía dinero suficiente para comprar el producto acabado como recién llegado, así que compró algunas hierbas y frascos de cristal vacíos. Después de recordar la composición de las pociones de parálisis y toxina, Watson empezó a juguetear con ellas, y en poco tiempo produjo 10 frascos. Eran 5 frascos de parálisis intermedia, cuyo efecto era reducir la velocidad de acción del enemigo en un 30% durante 60 segundos, y podían apilarse. 5 botellas de toxina intermedio, que reducían continuamente el valor de vida del enemigo en un 2% cada 10 segundos durante 60 segundos, apilables. Volviendo de nuevo a las llanuras tranquilas, Watson preparó cada una de las 10 botellas de estas pociones cuidadosamente elaboradas para que los 10 conejos blancos se las tragaran en la barriga. Mientras los lobos fieros se cebaran con los conejos blancos, morderían la poción en el vientre de los conejos para conseguir el efecto. 10 conejitos blancos con pociones y con 200 más siguiéndome, puedo desafiar directamente a los lobos del norte de las llanuras tranquilas. Con un equipo de unos 100 conejos blancos, Watson evitó a los demás monstruos y llegó directamente al interior de los lobos. Sin embargo, no había muchos lobos en el interior de la manada en ese momento, y a juzgar por el tiempo, los lobos de bajo estatus deberían haber salido a cazar comida para el rey, así que esta era una buena oportunidad para acabar con el rey de la manada de lobos. Lobo malo. Nivel, LV5 LV8. Valor de vida, 120-150. Defensa, 10-18. Potencia de ataque, 25 a 30. Rey lobo. Nivel, LV10 monstruo de élite. Valor de vida, 5000. Poder de defensa, 70. Poder de ataque, 90. Habilidades, Hissing Pouncing Bite. La mayoría de los lobos malos salieron a cazar comida, el número actual que queda en el interior es de unos 20, el rey lobo no apareció y debe estar durmiendo en la cueva. Watson calculó primero el número de enemigos y los datos de atributos, y luego simuló la disposición con su propia situación. Bueno, es solo un pequeño súbdito,
aunque el pequeño conejo blanco es solo un monstruo de nivel LV1 y puede que solo sea capaz de infligir un punto de daño al lobo malvado, pero con 200 de ellos atacando juntos, será capaz de matar al lobo malvado en menos de un segundo. Watson no pudo evitar sonreír, aunque los conejos blancos eran débiles, tenían la ventaja del número. Equipando el set inicial de 6 piezas de trapo, Watson blandió su espada de madera hacia el lobo malvado que iba en cabeza. 3. Grandes números conspicuos salieron flotando, era una completa broma, incluso el lobo malvado que fue atacado se tambaleó. Estaba este humano frente a él descerebrado, realmente desafiando a los lobos con una espada de madera rota, sin mirar su propio nivel y fuerza. Pero en el instante siguiente, surgieron cientos de pequeños conejos blancos, los ojos del lobo malo se iluminaron, era una cantidad infinita de comida. Desafortunadamente, la idea de pequeños conejos blancos como un manjar como tal solo duró un instante, ya que grandes franjas de números flotaron hacia arriba. 1, 1, 1, 1, 2. Ninguno de los números que aparecieron superaba los 3 puntos, e incluso con el apaleamiento, solo se infligieron 2 puntos de daño. Mirando al lobo malo frente a él, ya no podía ver una sonrisa en sus ojos, sino que poco a poco fue ahogada por el pequeño conejo blanco. El resto de los lobos malvados en reposo tampoco eran buenos, y rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de un ataque enemigo, y apuntaron al culpable, Watson. En un instante, 4 o 5 lobos malignos atacaron juntos hacia Watson a una velocidad tan ágil que Watson no sería capaz de esquivar al mismo tiempo solo con su atributo de velocidad actual. Sin embargo, el rostro de Watson no tenía el menor atisbo de pánico, solo dio la orden, e instantáneamente docenas de conejos blancos temerarios bloquearon frente a él. Aunque el lobo malo tenía la ventaja de la velocidad, tenía una forma anticuada de atacar, y solo podía atacar singularmente, por lo que ante los desesperados conejos blancos, simplemente no podía contenerse. Sin embargo, Watson aprovechó la oportunidad y contraatacó, y en solo unos segundos, otro lobo malo pereció. La batalla solo duró unos minutos, más de 20 lobos malvados se volvieron experimentados sin excepción, y como resultado, Watson alcanzó con éxito el LV. Comparado con cuando tenía talento de rango SSS, los resultados de la batalla no eran optimistas, pero comparado con aquellos recién llegados que dependían de los conejitos para subir de nivel, se consideraba un gran paso adelante. Es necesario perder entre 70 y 80 conejitos para matar a unos 20 lobos malignos. El rey lobo no se despertó, y Watson no actuó precipitadamente, contando los daños y beneficios de la batalla. Solo para su sorpresa, descubrió que los 70 u 80 conejos blancos que mató el lobo malvado también le fueron entregados como experiencia. Aunque la mascota de un domador de bestias dedicado muera, no hay tal cosa como que una mascota deje caer experiencia u objetos a su dueño, ¿verdad? Apoyando la barbilla, Watson se fue dando cuenta de que su propia falta de trabajo debía ser ajena. Aunque había perdido su talento y las habilidades exclusivas de su profesión, lo había compensado en otras áreas, y este podría ser el punto de inflexión para derrotar al laberinto final. Para ser precisos, perder su talento de rango SSS no le hizo más débil, fue para hacerse más fuerte. Todavía nos siguen 130 conejos blancos, contando con parálisis intermedio y toxina intermedio, no será difícil matar al rey lobo. Sin más que recoger el botín, Watson dejó que los 10 pequeños conejos blancos con pociones escondidas en sus vientres entraran en las profundidades de la cueva. Brillantemente. En poco tiempo,
el sonido de los lobos aullando llegó desde el interior, y la interfaz de batalla también mostró el mensaje de que el rey lobo era hostil, y los 10 pequeños conejos blancos ya habían sido tragados uno a uno por el rey lobo en sus vientres. Vamos. Blandiendo su espada de madera, Watson entró primero en las profundidades. El rey lobo pertenecía a los monstruos de élite que poseían naturalmente resistencia a los atributos, y el porcentaje de daño acumulado de la poción de toxina alcanzaba actualmente el 8% infligido cada 10 segundos que pasaban. El valor total de vida del rey lobo era de 5.000 puntos, el 8% cada 10 segundos era de 400, y era capaz de infligir 6 veces por minuto, lo que suponía 2.400 puntos. Liquidar la mitad del valor de vida del rey lobo solo confiando en la poción era considerable, pero los defectos del bando de Watson pronto se hicieron evidentes una vez iniciada la batalla. El conejo blanco, como monstruo novato, solo era capaz de infligir un punto de daño. Incluso cuando se enfrentaba al rey lobo, después de todo, la diferencia de nivel no era demasiado grande, y mientras atacaba, era capaz de infligir una cantidad mínima de daño. Pero la diferencia de atributos hizo que los ataques del conejo blanco se quedaran básicamente cortos. Fallo. 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 1. Fallo. La razón de la diferencia de nivel es que el conejo blanco necesitó 5 ataques para poder infligir un ataque efectivo. Aunque Watson sabía desde el principio que ese era el resultado, había que decir que una situación de batalla así era, sin duda, estresante. Afortunadamente, la parálisis intermedia jugó un papel muy importante, apilada 5 veces, causó una ralentización del 70% al rey lobo, lo que redujo enormemente el número de muertes en batalla del conejo blanco. 5. A pesar de las mejoras, confiando en la espada de madera en su mano, Watson solo fue capaz de infligir unos lamentables 3 puntos de daño al rey lobo. La batalla no duró mucho, ya que los 120 conejos blancos atacaban a un ritmo de una vez por segundo. Entonces, el 20% de probabilidad de un ataque efectivo, combinado con la posibilidad de una cachiporra, indicaba que el daño real infligido al rey lobo era de 24-35 puntos por segundo. Por otra parte, debido a que el rey lobo estaba paralizado y ralentizado, tardaría 3 segundos en matar a un conejo blanco, y 60 segundos de ralentización solo serían capaces de matar a 20 conejos blancos. Al final, se tardó poco más de 1 minuto en derrotar al rey lobo. No hubo muchos conejos blancos que sobrevivieran, solo unos lamentables 20. Después de todo, como monstruo de élite, el rey lobo había guardado sus habilidades para el final, y en el momento en que la poción expiró, los conejos blancos sufrieron grandes pérdidas para proteger a Watson. Era una pena que para Watson, los pequeños conejos blancos no fueran más que herramientas. Dingwood. Alerta del sistema, has matado al rey lobo para recibir una recompensa. Subida de nivel, LV sube a LV7. Título adquirido, Level Cruiser un efecto de atributo, potencia de ataque más 5. Equipo adquirido. Espada corta ordinaria. Detalles espada afilada, muy popular. Valor de habilidad poder de ataque más 20. Efecto inherente, fuerza más 5. Efecto, ninguno. Idel of Frijolmaní. Nivel, LV7. Ocupación, desempleado. HP, 100-100. PM, 100-100. Poder de ataque, 40 más 25 más 5 arma, título. Defensa, 10. Talento, ninguno. Habilidades, ninguna. Subir de nivel otorga 5 puntos de atributos,
con una bonificación de 1 para el poder de ataque y similares, y una bonificación de 5 para HP y MP. Las presubidas siguen basándose en la fuerza. Actualmente llevo casi 3 horas en Endgame, y el nivel LV7 de la batalla se considera que está al nivel de un talento de rango A. Aunque no es demasiado ideal, es suficiente para demostrar que hay mucho margen de desarrollo en mi desocupación. Watson tenía un pequeño hábito después de cada batalla, y era resumir la batalla, analizando sus puntos fuertes y débiles, así como su próximo movimiento u objetivo a mejorar. Ding. Aviso del sistema: el jugador Timeng alcanzó la condición de paso de nivel SS Storm Spire y recibió una recompensa. En ese momento, la pantalla pública del sistema interrumpió el análisis de Watson. Por desgracia, su atención no se centraba en la superación del rango SS de la Storm Spire, sino en el jugador cuyo ID se llamaba Timeng. Timeng no puede ser ella, ¿verdad? El corazón de Watson estaba un poco complicado. Antes de renacer, no tuvo ninguna interacción con Timeng. Después de todo, su punto de nacimiento fue el reino del viento, mientras que este era el reino de la lluvia. Justo después de salir de la cueva del Rey Lobo, Watson se encontró con un grupo de personas con un nivel medio de LV10 y un número de 8 personas, lo que se consideraba un equipo de tamaño medio. ¿Has matado al Rey Lobo? Una voz fría sonó. Watson percibió la hostilidad de este equipo. Después de todo, no era raro ver cosas como matar a la gente. Maldita sea, este novato parece haber robado al Rey Lobo al que estábamos echando el ojo. Y también se llevó nuestro botín. Hablemos de lo que debemos hacer. Sonó una voz conspiradora. Era uno de los luchadores de puño del equipo de 8, torció el cuello hacia Watson, mostrando una sonrisa lúgubre e incomparable. Watson rió fríamente. Los niveles de estas personas eran todos más altos que el suyo, y sin el encantamiento de talento de grado SSS, en lo que respecta a la fuerza actual, era delirante querer lograr la victoria. Ahora te daré la oportunidad de redimirte. Deinas el arma que tienes en la mano para que la guardemos. Tal vez estemos de buen humor y podamos enviarte de vuelta a la ciudad gratis. Jefe, este tipo parece ser un desperdicio. Usé evaluar en él y adivina que, no tiene profesión ni talento. Se burló una maga. Ja. Así que es un desperdicio. Eso es bueno entonces. El resto de los chicos siguieron el ejemplo y empezaron a menospreciar a Watson. Sois estúpidos, este tipo debe tener un buen tesoro, de lo contrario, ¿cómo podría matar al Rey Lobo sin talento ni habilidad? Habló el líder del grupo, un espadachín de hasta nivel LV15 y una mente más clara, observando los alrededores con claridad al instante. Rápidamente concluyó la fuerza de combate de Watson, pero adivinó mal. Después de todo, Watson no tenía ningún tesoro. Lo único que valía la pena en su mano era la espada corta dada por el Rey Lobo. Capítulo 4, el invicto más débil. Por el contrario, en el lado de Watson, aunque su corazón estaba lleno de impotencia, para él, no había palabra para huir. El equipo contrario, de 8 personas, el nivel más bajo era comparable al suyo, y solo había 2 personas por encima del nivel 10, que deberían ser el capitán y el vicecapitán, con niveles de LV15 y LV14. La mayoría del resto de los chicos estaban entre los niveles 7-10, y solo él era capaz de conseguir retirarse. Sin embargo, la otra parte no pareció darse cuenta de la existencia del conejo blanco, y esto también se debió a que Watson fue alertado de la hostilidad de antemano, permitiendo que el conejo blanco se escondiera en las sombras de la cueva, revelándolo desde el principio. Chico, me estoy impacientando un poco esperando, así que dame una palabra. Rápido.
¿Quieres entregar obedientemente tu arma y te mandamos de vuelta a la ciudad, o te mandamos de vuelta a la ciudad y luego te reventamos el arma? Un fuerte color de codicia seguía apareciendo en los ojos de estas pocas personas, parecía que no era la primera vez que hacían este tipo de cosas. Solo que pensaron que Watson estaba asustado y su cabeza estaba un poco confusa. En cuanto a qué hacer. Por desgracia, Watson ya había discernido un plan de batalla. Ustedes podrían haber estirado la pata. Watson respiró hondo, esta podría ser una batalla muy esperada, después de todo, hacía mucho tiempo que no utilizaba sus habilidades de jugador. Una placa de hierro solo contigo. La maga rió arrogantemente ante sus palabras, el sonido era incomparablemente agudo y penetrante. Pero en un breve instante, ese sonido estridente y desagradable desapareció y fue sustituido por el cuerpo caído de la mujer mago. 120. 2. 1. 2. Watson blandió su espada muy rápidamente, y la razón por la que era capaz de hacerlo. Hasta tal punto se basaba enteramente en su anticuada experiencia. Porque en el momento de blandir la espada, ni una sola vez había mostrado intención de matar u hostilidad desde el principio, más bien, era mejor decir que la intención de matar estaba oculta en la hoja de la espada. Revelar brillantemente hostilidad y actuar como si fuera a resistir era el acto de una persona imprudente. Sin embargo, la maga también fue castigada por su arrogancia, ya que la espada de Watson le infligió 120 puntos de daño contundente, casi matándola. A pesar de ser una maga que había alcanzado el nivel LV10, su bonificación de atributo debería estar en ataque mágico y PM. Por lo tanto, era poco probable que el HP relativo superara los 150 puntos, así que Watson confió en sus propios ataques junto con el ataque sorpresa del conejo blanco, y secundar a alguien primero era una condición innata para ganar. Aunque no infligiera daño contundente en ese momento, Watson tenía la confianza suficiente para blandir la segunda espada. Además, aunque el oponente reaccionara, aún quedaba el pequeño conejo blanco que sacrificó su vida para obstaculizar el ataque. Debido al apaleamiento, Watson mató sin problemas a una persona, sin la oportunidad de desplegar la segunda espada, usando esto para alejarse primero, esperando y buscando la siguiente oportunidad. Solo al ver morir a sus compañeros, estas 7 personas mostraron una mirada de concentración, seguida de una mueca en sus rostros, que también se hizo cada vez más intensa. Incluso atreverse a tomar la iniciativa de atacar, ciertamente os he subestimado, pero todo es gracias a esa espada corta. A juzgar por el daño que acabas de hacer, los puntos de atributo fueron todos sumados al poder de ataque, y si no me equivoco, tu HP sigue siendo los 100 puntos iniciales, pero tienes la confianza para matarnos a los 7 al mismo tiempo. En un instante, estas 7 personas entraron en estado de combate, dejando de tener la actitud desgarbada que tenían antes. Capitán, ese tipo parece ser capaz de conjurar conejos blancos, si no fuera porque estos monstruos compensan los daños, nuestros magos no habrían sido secundados. Muy bien, entonces acabemos primero con el conejito blanco. El capitán sonrió morosamente y miró hacia el arquero que estaba a un lado. Aquel arquero comprendió al instante y sacó su arco y disparó hacia el pequeño conejo blanco. Había que decir que en un lugar así, el arquero tenía una gran ventaja, pero también se convirtió en el segundo objetivo de Watson. No tener una profesión y talento es de hecho mi defecto, pero con solo unos pocos de vosotros, no estáis lo suficientemente cualificados. Watson no tenía el más mínimo miedo en sus ojos, enfrentándose a los fallos de flecha del arquero, en su lugar, se enfrentó a ellos de frente. Este tipo es idiota sorprendentemente encontrándose de frente, parece que
Realmente se está apiadando de su pequeño conejo blanco. La acción de Watson era un comportamiento completamente ingenuo a los ojos del capitán. ¿Qué clase de dueño bloquea un ataque para su mascota? ¿Es realmente así? Watson se enfrentó al interrogatorio con calma, y aún más, blandió la espada corta en su mano con una mirada relajada. Clang. En un abrir y cerrar de ojos, varios destellos de fuego y luz salieron disparados, y la flecha que fallaba a toda velocidad fue realmente endurecida por la espada corta en la mano de Watson. ¿Cómo es posible? Sin embargo, en medio de una mirada increíble, Watson se estaba acercando al arquero. 65. 2. 61. En un instante, otra persona del otro lado cayó, dejando solo 6 personas con vida en el escuadrón de 8. Sorprendentemente capaz de cortar una flecha de velocidad, señorita. ¿Qué clase de persona eres al final? El capitán estaba entrando en pánico en este momento. Siempre se habían estado metiendo con los débiles, y esta vez, estaban aún más encantados de encontrarse con un débil sin trabajo y sin talento. Pero ¿dónde iban a saber que ese enclenque que tenían delante había sido en su día el jefe de los 4 emperadores, y además de su poderoso talento, su operación era también de un calibre soberbio? ¿Acaso no era cuestión de cortar unas cuantas flechas y perderlas? Es la ventaja del número lo único en lo que puedes confiar. No veo ni una pizca de cooperación o entendimiento tácito del que hablar, un puñado de chusma. Watson estaba un poco sorprendido, pero no se le podía culpar a él. Al fin y al cabo, como existencia del vértice, el equipo con el que entraba en contacto también era de primera clase, así que al principio había situado a este equipo de la misma manera. Pero ¿cómo podía saber que estos tipos ni siquiera se consideraban un equipo no cualificado? Eran simplemente un mosaico de cosas que podían desintegrarse a la primera de cambio. Imposible. ¿Cómo es posible que una fuerza como la tuya no tenga trabajo? ¿Qué usaste exactamente para ocultar tu verdadero talento? Sorprendentemente, pudiste escapar de la identificación del sistema. El capitán estaba estupefacto, no podía entenderlo, no había razón para que el sistema de evaluación se equivocara. Ese hombre estaba efectivamente sin trabajo. Pero también era un hecho indiscutible que aquel hombre había derrotado al rey lobo y había matado a sus 2 compañeros de forma aplastante. Entonces, ¿cómo podía un jugador con esa fuerza ser un desempleado sin rango? Solo estoy esforzándome por volver a verla. Así que hasta entonces, no voy a perder, no importa incluso si estoy como él. Ya hablas más débil, voy a construir el invicto más débil. Una vez más, ascenderé a la cima. Mirando al Watson que se acercaba lentamente, los 6 que sobrevivieron pero agarraron fuertemente sus armas, era su última pizca de dignidad. Así es. Solo vosotros lo habéis pensando realmente cuando empuñéis vuestras armas para saquearme. Preparaos para ser saqueados a cambio. Esta vez, fui yo quien se desvió. Sin embargo, tú solo eres de nivel 7, pero yo soy de nivel 15. La fuerza de Watson era demasiado impactante, pero aún tenían la ventaja del nivel y el número, y a pesar de su desesperación interior, aún tenían el capital para luchar. Era una lástima que detrás de Watson hubiera una herramienta que podía ser desechada en cualquier momento. El tiempo de la batalla siempre era corto, los pequeños conejos blancos habían bloqueado 20 ataques a Watson, que había logrado el récord de Watson de derrotar a 8 personas sin ninguna herida. Ding. Adquirido el título, Estrangulador, un atributo efecto, poder de ataque más 10. Estrangulador no esperaba que los atributos fueran aún mayores que el título. Añadido al título que obtuve al matar monstruos de un nivel superior, no me extraña, he matado a un jugador.
Watson no sintió demasiada emoción, se limitó a recoger el campo de batalla con un rostro inexpresivo, algo de buen equipo y una considerable cantidad de dinero. Con esto, Watson no tendría que dedicar tiempo a cepillarse monstruos para reunir recursos en las primeras fases, y podría fijarse un objetivo más alto. Capítulo 5. La chica. Peca entre jugadores, la parte perdedora dejaba caer al azar el equipo sobre su cuerpo. Con la mala suerte de matar a 8 personas, Watson no vio ni una sola pieza, pero en cambio, monedas de oro le dieron suficiente. De vuelta a la aldea de novatos llanuras tranquilas, Watson miró a la gente nueva, que antes había asaltado el conejo blanco para subir de nivel, y después de cepillarse concienzudamente durante unas horas, el nivel más alto solo alcanzaba LV. Algunos de ellos eran aún más patéticos, debido a unas distancias de ataque mal calculadas, a menudo eran esquivados por los conejos blancos, hasta el punto de que su nivel solo había alcanzado LV2. Como que entiendo por qué los humanos perdieron en el laberinto final, los fuertes son ridículamente fuertes, y los débiles son ridículamente débiles. Sacudiendo la cabeza, Watson recorrió todo el camino hasta la puerta de la tienda de reciclaje de armas. No quería vender la espada corta que el rey lobo había sacado, sino más bien acuclillar a la gente aquí. Como recién llegado, el sistema le daría 10 monedas de oro iniciales como capital inicial, y si vendía el conjunto de 6 piezas de trapo, recibiría 5 monedas de oro. Después, a un precio de 15 monedas de oro, podrían comprar una espada de cobre con un ataque de 10. Esta era la apertura para la gran mayoría de los jugadores novatos, y también era la que más gustos de Reidar tenía. Pero no se daban cuenta de que el mayor uso del set de 6 piezas era proporcionar transmutación para el arma en las etapas posteriores, que era la razón principal por la que Watson estaba agachado aquí. Después de estar en cuclillas no más de unos minutos, le saludaron unos cuantos jugadores novatos con cara de tigre, y parecía que habían sido azotados por los asaltantes, que solo tenían en cuenta los potenciadores de las primeras fases y renunciaban a la utilidad de las últimas fases del conjunto de 6 piezas de trapo. Estáis aquí para vender vuestro equipo. Watson echó un vistazo a aquellas pocas personas y abrió la boca para solicitar negocio. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí aparte de vender equipo? Quítense de en medio, quítense de en medio. Estas pocas personas parecían tenerlo todo claro y sermoneaban a Watson por meterse en medio. ¿Por qué no me lo vendes a mí? Te pagaré el doble. ¿Qué has dicho el doble? Al oír esto, los ojos de estas pocas personas brillaron al instante, como si hubieran encontrado a su hermano mayor. Claramente les había caído mal Watson por bloquear el camino antes. Watson no hizo mucho alboroto, pagando el doble para conseguir el juego de 6 piezas de las 4 personas que tenía delante, contando un total de 24 piezas de equipo, solo le costó 40 monedas de oro. Mirando en su bolsillo, aún tenía casi 1000 monedas de oro, gracias al rey lobo y a las 8 personas de buen corazón. Esta vez, Watson volvió a la tienda de pociones. No era un refinador de pociones sino tenía talento para refinar píldoras, pero su cerebro almacenaba las soluciones de síntesis para las pociones. Estas podrían ser las recetas que obtuvo al derrotar a los boss. Las recetas eran artículos desechables, pero se mantuvieron firmemente en su mente. Si quería alcanzar la condición de superación del rango SSS Storm Spire, el objetivo principal era el tiempo, y luego había otra dura condición: no sufrir lesiones. Las personas con talentos de rango SS o incluso SSS, siempre que sus cerebros fueran normales, eran básicamente capaces de lograr un pase sin lesiones, pero, por desgracia, todos perdían en la parte superior del tiempo. Incluso Watson,
que tenía talento de nivel SSS en aquel entonces, no fue una excepción. Hay 3 oleadas de monstruos en Stormspire, la primera de 100, la segunda de 300. Y la tercera de 1000. Debido a que era la copia inicial, era solo un número alto y no había monstruos poderosos individuales. Sin embargo, esto también se convirtió en un dilema de tiempo, y era difícil para cualquiera completar la réplica en 15 minutos. Los monstruos se refrescaban hasta 50 cada vez, lo que significaba que el número de monstruos presentes no superaría el número 50. Si el poder de ataque era lo suficientemente alto y la velocidad de muerte de los monstruos lo suficientemente rápida, entonces el tiempo se reduciría en consecuencia, pero el tiempo para refrescar los monstruos después de la muerte era de 5 segundos. Para ello, se necesita una medicina maravillosa para reducirlo. No bastaba con reducir el tiempo de recarga de los monstruos, también había que compensar la falta de talento y profesión de Watson por el lado del daño. Watson solo pudo gastar las 1000 monedas de oro que le quedaban en hierbas, una palabra, caro. Buscó un lugar tranquilo y empezó a juguetear. En primer lugar, fue la píldora maravillosa del tiempo, nivel bajo que reducía el tiempo de refresco de los monstruos en 1 segundo en 1 minuto, anulación del tiempo. Debido al dinero y los materiales, no podía hacer una de mayor nivel, por lo que solo podía conformarse con la de bajo nivel, y este tipo de poción mágica no se podía apilar, usarla varias veces era solo una anulación de tiempo. Para ser conservador, Watson preparó 15 frascos de píldora del tiempo, grado bajo, con el objetivo de pasar 15 minutos. Luego estaba la píldora maravillosa de ataque, grado bajo durante 1 minuto, el poder de ataque se incrementaba en 30 puntos, anulación de tiempo. Píldora mítica de persecución, orden bajo durante 1 minuto, daño adicional de 30 puntos, anulación de tiempo. 3 tipos de pociones mágicas, cada uno de los cuales hizo un 15 botellas o 45 botellas, que sin embargo costó fuera de 1 millar de monedas de oro, que podría ser imaginado si el producto terminado fue comprado. Con suficientes pociones como suministro para desafiar a la Stormspire, Watson todavía necesitaba una fuerza de combate más fuerte. Si alimentar al conejo blanco era capaz de ganar buena voluntad, lo mismo ocurría con otros tipos de monstruos. Pero alimentar al conejo blanco con el rey lobo antes no ganó buena voluntad, lo que también demostró que la buena voluntad no se ganaba confiando solo en la comida. En ese caso, solo podré elegir como combatientes a monstruos con poca inteligencia. Watson apoyó la barbilla, la aguja de la tormenta era una batalla defensiva para impedir que los monstruos escalaran la aguja, así que el objetivo preferido serían naturalmente los pájaros voladores. Sin embargo, los monstruos con poder de combate entre las aves voladoras eran casi iguales al rey lobo, por lo que era difícil confiar en la comida para ganar buena voluntad. En ese caso, solo puedo apuntar a los insectos. Lo primero que le vino a la mente a Watson fueron las abejas, después de todo, incluso en el mundo real, los humanos y las abejas tenían una relación de cooperación. Con eso en mente, Watson pudo ganarse la buena voluntad con bastante comodidad, tratando completamente a las abejas como abejas herramientas. En cuanto dijo que lo haría, Watson no quiso demorarse ni un momento, adentrándose directamente en la jungla. En comparación con el lugar donde se encontraba la manada de lobos, la zona a la que se dirigía en ese momento se consideraba la zona de peligro de las llanuras tranquilas. Debido a que los jugadores que encontró en el vecindario estaban todos agrupados. Para abrir la zona, sus niveles eran básicamente estables en torno a LV20, simplemente no había individuos temerarios como el que viajaran solos. Watson
Pero justo cuando se apresuraba a alcanzarlos y no tenía tiempo de mirar a su alrededor, una voz suave pero familiar le llamó. Watson se giró lentamente y, tras este encuentro que parecía cosa del destino, volvieron a encontrarse. De verdad, vuelves a ignorarme, es obvio que hace tanto tiempo que no nos vemos. En el desordenado camino de la jungla, solo se veía de pie a una chica de edad similar a la de Watson, tenía un rostro claro y hermoso, y su cabello oscuro caía sobre la parte posterior de sus hombros. Sus labios sonrosados murmuraban, y sus ojos miraban con maldad a Watson, aunque tenía mirada de enfado, no estaba realmente enfadada con Watson. ¿Por qué? Watson se quedó helado, esta escena frente a él había ocurrido una vez antes de renacer. En aquella época, él era un superdotado de rango SSS, y con el fin de ocultar su identidad para evitar ser perseguido, vestía una túnica negra, ocultaba su identificación, y era cuidadoso, pero fue llamado por su nombre de un solo vistazo. Fue en ese momento cuando Watson cayó en la cuenta, nada de esto fue casualidad ni destino, sino que las decisiones que él tomó, y las decisiones que ella tomó, les llevaron a conocerse. Se conocieron por voluntad propia. Capítulo 6, un amigo de la infancia. Es un conocido de Timeng. Un hombre artillero de pie a la derecha de Timeng abrió la boca para preguntar, su nivel era tan alto como el EV-25, considerado como uno de los mejores en esta área. El cañón pesado blanco plateado en su mano también era particularmente llamativo, era una pieza de equipo que era al menos de 3 estrellas, comparado con su otro equipo era algo inferior. Si me preguntas, no puede ser el pequeño amante de Timeng, ¿verdad? Justo entonces, una compañera maga a la izquierda de Timeng soltó una risita. Bueno. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Watson evaluó a las pocas personas que tenía delante, aparte de Timeng había otras 4, y sus niveles y equipamiento eran todos ridículamente altos, como un equipo de élite. Solo que nunca esperó encontrarse aquí con Timeng. Pero no era de extrañar, el sistema había anunciado previamente una pista de que el jugador Timeng había cogido la recompensa de paso de nivel SS para la Stormspire, lo que mostraba que la diferencia de nivel entre ellos no sería demasiado grande, y encontrarse el uno con el otro también era cosa del destino. Han pasado 7 años desde que dejaste tu ciudad natal. Timón miró a Watson, la alegría del reencuentro brotaba constantemente de sus ojos. Ha pasado tanto tiempo ya, ¿cómo te ha ido últimamente? Watson no pudo evitar recordar los tiempos pasados, solo que aquellos fragmentos eran muy Lagomo, quizá hacía tiempo que había olvidado el pasado y su corazón estaba ocupado en asaltar el laberinto final. Estoy bien, ¿y tú? Contestó Timón con unas simples palabras, parecía estar más interesada en conocer las recientes experiencias de Watson que en ella misma. Y Watson se atragantó por un momento, sus experiencias a lo largo del camino fueron muy complicadas y llenas de penurias, no era algo que se pudiera decir en pocas palabras. Y lo que es más importante, las cosas sobre su renacimiento no podían compartirse con los demás y solo podían soportarse en soledad. Permíteme interrumpir, soy el capitán de este equipo, Nian Ziqiu, la dirección en la que estabas corriendo hace un momento, si no me equivoco, es la dirección del diente de abeja venenosa, ¿verdad? La interjección del artillero Nian Ziqiu rompió en cierto modo el incómodo estancamiento de Watson, pero también señaló el problema. Así es. Watson no lo negó, salvo que hizo sospechar a las pocas personas que tenía delante. Tu nivel es solo LV7, el diente de abeja venenosa es un monstruo LV20, y el diente de abeja venenosa es una actividad de grupo, es difícil de conseguir con un solo monstruo.
Incluso si tienes un talento poderoso no serás capaz de hacerlo solo. Cuando Nian Ziqiu dijo esto, varias otras personas incluyendo a Timeng también observaron a Watson. El equipo en su cuerpo era ordinario, solo la espada corta en su mano era pasable. Al principio, pensaron que Watson era de la profesión espadachín, pero después de usar valoración, se sorprendieron al ver que Watson no había mostrado su profesión y talento. Esto es asunto mío, deberíais dejar de hacer preguntas. Diciendo esto, Watson miró hacia Timeng, dejando solo una frase. Nos vemos en otra ocasión, ahora estoy un poco ocupado, pero me alivia ver que tenéis un buen equipo. En el momento en que se fue, Watson deslizó sus dedos un par de veces, y justo cuando Timeng se tambaleaba y quería decir algo, solo dejó atrás una espalda distante. Menuda personalidad, es este el pequeño amante del que hablaba antes. Timón. La chica maga volvió a reírse entre dientes, su rango alcanzaba el EV2 y su ID se llamaba Beilan. Crecimos en el mismo lugar, solo que más tarde abandonó la aldea. Una sonrisa apareció en las comisuras de la boca de Timón, no culpó a Watson por irse deprisa, pero en cambio deslizó su dedo y pulsó OK en el centro. Ding. Nota del sistema, has aceptado la solicitud de amistad del jugador Love Peanut. Vince. Oh, así que es un amigo de la infancia, pero aunque sea un amigo de la infancia, no me rendiré. Tienes competencia. Beeran se acercó a Timón y sonrió con suficiencia. ¿No os parece que ese tío tiene algún secreto? Otra persona del equipo habló, su identificación se llamaba Digar, un jugador tanque que sostenía un pesado escudo. Además de eso, era un hombre corpulento con una figura parecida a la de un tanque. No es algo obvio incluso entre nosotros, el único que puede desafiar a Diente de Abeja Venenoso solo es Timón. El que abrió la boca en el equipo esta vez fue un hombre con una identificación llamada Dan, su profesión era domador de bestias, nivel LV22, y en su hombro lateral, un águila miraba a su alrededor de forma vigilante. ¿Qué piensas, Timeng? Nian Ziqiu miró hacia Timón en su lugar, queriendo preguntar la propia opinión de Timón. Bueno. Después de todo, nos conocemos desde que éramos niños, así que todavía lo conozco bastante bien como persona, no hará nada sin certeza, tal vez solo sea un reconocimiento, y tenía cara de tener prisa antes de captar las palabras del capitán, y realmente no quería desafiar al Diente de Abeja Venenoso. La explicación de Timeng era la más objetiva, pero su nivel era solo LV15, y su profesión era la muy común de espadachín. Sin embargo, a juzgar por las palabras de Viste y Mardaan, Timón era el núcleo del equipo, y su fuerza y talento deberían estar por encima de ellos. El análisis es correcto, aún no he visto que el sistema valoración cometa un error, y su talento es débil, así que puedo entender que haya recibido una misión de recado. Nian Ziqiu no pensó mucho en ello, la tarea de recado era más auténtica que desafiar al Diente de Abeja Venenosa, pero aún así hizo el lado malo de la pregunta, esto era por si acaso. Es realmente lamentable, obviamente tan guapo, pero el talento y la ocupación se muestran como ninguno, los cielos son realmente injustos. Sobre la competición, me rendiré por ahora, Timón, tienes que animarte. Te ayudaré en secreto. Beeran se retiró en ese momento. Ante este espectáculo, Daan miró a Beeran, pero sin darse cuenta se sintió aliviada. Sin profesión y sin talento. Timeng también era claramente consciente del talento de Watson, solo que su humor era algo pesado. Después de todo, lo que más valoraba Mercurio ahora mismo era el talento y la fuerza. Si las calificaciones eran malas y se obtenía un talento más pobre,
no solo lo pasaría mal la final, incluso si se volvía a la realidad, ocurriría lo mismo. En secreto, Timeng apretó los puños, como si se hubiera decidido. Por otro lado, Watson aminoró el paso una vez que se alejó, no era que se mantuviera deliberadamente alejado de Timeng, pero tenía más cosas que hacer hoy. Recuerdo que antes de renacer, el talento de Timeng era muy ordinario, solo alcanzaba el rango B, ¿verdad? No esperaba que hubiera cambiado tanto después de conocerlo hoy. Watson sonrió, aunque su talento había cambiado, la personalidad de Timon era la misma que antes. Para poder tomar la condición de aprobación de rango SS, es al menos un talento de rango S, y a juzgar por el equipo general de su equipo, los talentos de los demás no serían inferiores al rango A, así que parece que realmente has encontrado un equipo muy bueno. Ser capaz de obtener una evaluación tan alta de Watson no podía juzgarse solo por el equipo de talentos. Después de todo, antes de renacer, había conocido a innumerables equipos de primer nivel, y obtener una evaluación tan alta se debía únicamente a unas pocas palabras del líder, Niancy Q. Para ser capaz de analizar que mi destino es diente de abeja venenosa solo por donde estoy corriendo, Niancy Q es realmente algo, es bueno que una persona así sea el líder del equipo de Timeng. Por alguna razón, Watson dejó escapar un suspiro de alivio. Si fuera en el pasado, no sería capaz de menospreciar en absoluto a un tipo del nivel de Niancy Q, ¿verdad? Capítulo 7, la estrella polar. Cuando Watson llegó al hábitat del diente de la avispa venenosa, se dio cuenta de que no había ningún jugador entre los monstruos de esta zona. Esto también verificó lo que Niancy Q había dicho antes: atacar el diente de la avispa venenosa sería atacado por un enjambre de abejas, y sin un equipo con una profesión y coordinación perfectas, era una obviedad. Era una pena que Watson no estuviera aquí para buscar pelea, no había necesidad de que matara a un monstruo tan peligroso. En cambio, cuanto más peligroso fuera, más útil sería a la hora de desafiar al Storm Spire. Aunque sea un monstruo abeja reforzado, también es un insecto que necesita sobrevivir al final. Watson sonrió, no se apresuró a acercarse al nido del diente de abeja venenosa, en su lugar vio flores dispersas alrededor del nido. Las abejas eran abejas, incluso en Endgame, no podían escapar de un trabajo como recolectar miel. Pensando en un conejo herramienta como el conejo blanco fue capaz de exterminar a los lobos y ayudarle a matar al escuadrón de 8 hombres. Si uno tuviera que enfrentarse a cientos de colmillos de abeja venenosa, ¿qué clase de existencia sería esa? No sería demasiado exagerado pensar que se trataba de un talento de rango SS, pero, por desgracia, esta era solo una de las ventajas que aportaba el desempleo. En cuanto a los demás aspectos del sin empleo, Watson aún no lo tenía claro. Después de todo, la comida había que comerla bocado a bocado, y él no tenía mucha prisa. Para la primera etapa, tenía claro su objetivo, que era asaltar el mayor número posible de ejemplares para conseguir la condición de aprobado en el nivel SSS. Después, lo que tenía que tener en cuenta era el enfrentamiento de entrada a la Universidad Highland, y poder conseguir el huevo del nacido del corazón también lo consideraba un pequeño éxito. Poniéndose en acción, Watson siguió a unas cuantas diente de abeja venenosa hasta el jardín secreto donde suelen residir y recolectar miel. Las que tenía delante eran flores corrientes, pero para el diente de abeja venenoso, estas eran las que tenían un mayor contenido de polen. Escogiendo unas cuantas flores al azar, Watson se acercó cautelosamente a una de las diente de abeja venenosa. Ante el repentino acercamiento de un humano, la diente de abeja venenosa se alertó. Y, tras darse cuenta de que el humano no era hostil, optó por ignorarlo y se centró únicamente en recoger néctar.
Al encontrar una oportunidad, Watson pasó tentativamente la flor que tenía en la mano a la boca de diente de abeja venenoso. Pensaba que se produciría un milagro, pero la avispa venenosa era tan orgullosa que ni siquiera miró la flor que tenía en la mano. Lo que era de risa era que este diente de la abeja venenosa incluso se dio la vuelta y utilizó la aguja venenosa de su culo para apuntarle. No funcionará. Watson suspiró, pero era demasiado pronto para darse por vencido. El conejo blanco tiene poca inteligencia, ya que es un monstruo novato de nivel LV1, y no hay razón para que suelte la comida que le llega a la boca, pero el diente de abeja venenosa tiene un nivel LV20, así que obviamente no es tan fácil aprovecharse de él. Cuanto más alto era el nivel del monstruo, más inteligencia y habilidades poseía, por lo que intentar llegar a un consenso y ganar buena voluntad podía ser algo más que ganarse el favor. Por suerte, el diente de abeja venenosa estaba todavía en un nivel medio bajo, así que no era como si no hubiera un método factible. Mirando al jardín, la comisura de la boca de Watson se levantó en un arco siniestro. Mirando las flores que tengo en las manos muy bien, cuando meta todas las flores de este jardín en mi mochila, ya veré si entonces me suplicáis. Después de reírse mal durante un rato, Watson no hizo tinta, y se ensució las manos. Pasó una hora, Watson miró a su alrededor, seguía sin ver el final de las flores. Pasaron 2 horas, volvió a mirar a su alrededor, por fin tenía algo que esperar, el tamaño del jardín se había reducido en 1/5 parte. No es posible arreglarlo. Esto es tan aburrido. Después de 2 horas enteras arando la tierra, Watson también estaba un poco agobiado. Decir que estaba cansado no era cansancio, simplemente era demasiado aburrido, hacía que faltara energía. Descansa un rato. Sacando de su mochila la comida seca ya preparada, Watson la masticó en un gran bocado. La asimilación de Endgame con Mercurio había sido tan profunda que era habitual no volver a la realidad ni siquiera durante meses, y a ese tipo de personas se les llamaba emperadores del hígado. Pero la mayoría de las placas continentales que eran fuertes y ricas en recursos ya estaban conectadas con Mercurio. Y cuando el nivel de un jugador supera el EV300, incluso en final, la muerte significa la muerte real. También demostró que el talento y la fuerza eran demasiado débiles, lo que dificultaba seguir sobreviviendo en final. Aunque se las apañaran y vivieran tranquilamente en la reserva de Mercurio, llegaría un día en el que entrarían en el laberinto final. Ese rostro que vi antes de renacer, esa mujer, significa que el laberinto final es solo el principio, ¿verdad? Watson respiró hondo, no tuvo la oportunidad de probar a esa mujer en ese momento. Pero siendo capaz de anular a los diversos señores continentales, la fuerza de esa mujer ya no era algo con lo que el laberinto final pudiera compararse. Si quieres enemistarte con esa mujer, debes hacer que todas las copias alcancen la condición de paso de nivel SSS y que tu equipo se fortalezca al extremo. Fue debido a este entendimiento que para Watson, tendría que ir paso a paso y trabajar con constancia, en lugar de comer tofu caliente a toda prisa. Continúa. Después de conformarse con la comida seca, Watson continuó recogiendo flores. Crujido. En ese momento, un extraño sonido llegó desde el jardín. Alguien me está espiando. Watson estaba un poco sorprendido, su talento y fuerza actuales eran realmente demasiado bajos. Si la otra parte no hiciera ruido, ni siquiera sabría que estaba siendo observado. Parece que alguien está aún más aburrido que yo, en realidad me espía para recoger flores. Watson no pensó mucho en ello, simplemente le pareció gracioso. Su abuela, creía que me pedían que espiara a algún pez gordo, pero resulta que es un enclenque de nivel LV7. Recogiendo flores durante 2 horas,
qué talento, había cierta expectativa de que iba a tener una gran pelea con Diente de Abeja Venenosa. No esperaba malgastar mis 2 horas para nada. El que espiaba a Watson era un ladrón de nivel LV-18, maldijo por el camino, y cuando volvió con su jefe, le devolvió la información molesto. La próxima vez, no me pidas que haga este tipo de búsqueda aburrida y pierda unas horas para nada. Tras recibir su pago, el ladrón seguía de mal humor y le dedicó unas duras palabras. Antes de marcharse: Capitán, era necesario llegar tan lejos. Cuando los ladrones se marcharon, Weyland junto a su patrón habló. No podía entender la razón de Nian Ziqiu para hacer esto. Todos ustedes deben entender, ¿cierto? Timeng es la esperanza para el ascenso de nuestro equipo Estrella Polar. Ella es el 4º genio con talento de rango SSS. Este asunto no está absolutamente permitido que sea expuesto. Incluso si se trata de un amigo de la infancia que no ha sido visto durante muchos años y de repente apareció de la nada, debemos conocer sus detalles, y antes de que Timeng realmente crezca, incluso si tenemos que luchar por nuestras vidas, debemos protegerla. La expresión de Nian Ziqiu era seria, era muy consciente de lo que significaba un talento de rango SSS, era un requisito previo para romper el punto muerto de los 3 emperadores y el nacimiento de los 4 emperadores. Todos nosotros sabemos que estás haciendo esto por Timeng, y también por este equipo. Después de todo, la inscripción en la Universidad de Aventureros es el momento para que los nuevos jugadores muestren sus talentos, y un montón de talentos de rango S y SS sin crecer han muerto a manos de esos tipos. No culpes a Weyland, él solo está pensando en Timeng. Después de todo, si hacemos este tipo de cosas y dejamos que Timeng lo sepa, ella será infeliz, no importa que esa persona también es amiga de la infancia de Timeng a la que no ha visto durante muchos años. Al ver que Weyland era fulminada con la mirada por el capitán Nian Ziqiu, Dan se apresuró a intervenir para completar la escena. Capítulo 8. El Señor del Jardín. Es redundante, pero tiene sentido tener cuidado. La fuerza de nuestro equipo está por encima de ese y el más débil, Weyland, también es un talento de nivel A, así que estoy seguro de que esos asesinos nos verán como una espina clavada. Digar tomó un sorbo de té y habló despacio. Y el asunto de Timeng alcanzando el pase de rango SS Storm Spire pronto se extenderá, tendremos que tener cuidado en un futuro próximo. Bueno, en definitiva, ahora todos sabemos que el amigo de la infancia de Timon es un jugador corriente, así que no hay de qué preocuparse. Beeran animó el tenso ambiente, lo que supuso un alivio para el grupo. No sé si os habréis dado cuenta, alguien a quien no has visto en 7 años debería ser olvidable a todas luces, pero Timon reconoció enseguida a ese imprudente. Dan fue la que descubrió el otro extremo de la historia. A juzgar por el carácter de Timon, es más que probable que utilice sus propias fuerzas para ayudar a ese tipo. Digar agitó la mano. Timon era el núcleo del equipo, aparte del capitán, ella era el vice-equipo, e incluso a veces ni el capitán podía hacer nada con Timon. Simplemente dar para proporcionar ayuda, no tengo ningún problema con él, pero sí es para que se una al equipo, voy a hacer el pensamiento para Timon. Las manos de Nian Ziqiu se unieron para apoyar su barbilla, sus ojos ligeramente entrecerrados revelaban un sentido de determinación. Aunque varios de ellos no eran tan talentosos como Timeng, básicamente todos estaban en ese y por encima, así que dejar que alguien sin ninguna habilidad se uniera al equipo no haría bajar el nivel general del equipo, por no hablar de que no sería demasiado llamar a este tipo de personas un lastre, de lo contrario, porque irían a misiones de recado,
quien en su sano juicio no va a masturbarse con monstruos? No me opongo a que quieras que Estrella Polar se convierta en un equipo de nivel. Dragón, es solo que Timeng podría estar triste, no importa, es una chica, tiene gente. ¿Qué le importa? No te pongas así antes de tomar una decisión. Aunque Digar era un hombre grande en apariencia, era extremadamente delicado por dentro. Sí. ¿Qué estáis discutiendo mientras no estoy? Justo en ese momento, Timon empujó la puerta de la habitación de la posada, y ella estaba sosteniendo bocadillos en la mano, aparentemente fuera preparando comida. Para todos. Estamos discutiendo a dónde ir después de que dejemos la aldea novicia Llanuras. Tranquilas, después de todo, ya no hay lugar para quedarse aquí. Nian Ziqiu sonrió descuidadamente, pero había dos significados ocultos en sus palabras. Después del tope de nivel, no había suficientes recursos aquí para que se desarrollaran, y esos tipos estaban a punto de encontrarlos. En ese caso, al escuchar la noticia de irse, la sonrisa en la cara de Timon desapareció en algún momento. Eso, todos, deíos prisa en comer, se dice que este pastelito es muy famoso en las llanuras tranquilas. Sin embargo, Timeng comprendió que era miembro del equipo, y que el capitán, Nian Ziqiu, solo pensaba en el equipo, así que forzó otra sonrisa. Esta vez, no era solo la delicada excavadora, incluso Nian Ziqiu se había dado cuenta de esto. Achiu achiu. Siempre parece que hay un montón de gente hablando mal de mí. Estirando su espalda, el kung fu de Watson no fue suficiente, y después de pasar docenas de horas, finalmente abrió todo el jardín frente a él, en un terreno baldío. Pero después de un día ajetreado, los colmillos de abeja venenosos volvieron todos a sus nidos para descansar. Se han pasado toda la noche sin darse cuenta. Watson no tenía ni un gramo de fatiga en ese momento. Después de todo, a los 18 años, se puede dormir como has dormido, no tiene sentido. En ese momento, miró hacia el cielo que amarilleaba gradualmente, el sol final estaba a punto de salir. Esto también significaba que Diente de Abeja Venenoso iba a empezar un nuevo día. Por supuesto, el nuevo día sería una pesadilla para Diente de Abeja Venenoso. Tarareando una pequeña canción, Watson encontró un gran árbol para recostarse y esperó cómodamente a que pasara el tiempo. Los colmillos de abeja venenosos eran laboriosos, y no mucho después de salir el sol, vieron llegar enjambres de colmillos de abeja venenosos. Solo para enfrentarse al desolado lugar que tenían delante, los colmillos de abeja venenosos giraban en círculos en su sitio, con cara de no saber qué hacer. Ja. Watson hizo todo lo posible para ver que estos tipos debían tener prisa. Lo único que Dientes de Abeja Venenosa podía hacer ahora era buscar un nuevo jardín, pero eso significaría que tendrían que mudarse, lo cual era un gran proyecto y obviamente poco práctico. Si esperaban pacientemente durante meses, para cuando florecieran las nuevas flores, Diente de Abeja Venenosa temía que todos murieran de hambre. Si hubiera sabido esto, ¿para qué me moleste? Watson se acercó al diente de la abeja venenosa con una sonrisa burlona en la cara, solo que por todo su cuerpo se extendía una fragancia de flores. Obviamente, había esparcido las flores sobre sí mismo, y no solo eso, sus manos también estaban llenas de flores. ¿Dónde podía Diente de Abeja Venenosa resistirse a esta tentación? Y se arremolinó hacia él. Aquellos que no lo sabían, pensaron que este jugador había sido XXD por Diente de Abeja Venenosa. Dingwu. Indicación del sistema, ganado +1 de favorabilidad por Diente de la Abeja Venenosa. Dingwu. Indicación del sistema, ganado +1 de favorabilidad de Diente de Abeja Venenosa. A diferencia del conejo blanco anterior, Diente de Avispa Venenosa solo era capaz de escuchar algunas órdenes no tan pequeñas de Watson cuando su buena voluntad
Alcanzaba los 10 puntos. Parecía que cuanto mayor era el nivel y la inteligencia del monstruo, la necesidad de buena voluntad también aumentaba a pasos agigantados. Finalmente, cuando la buena voluntad alcanzó los 50 puntos, Watson tuvo éxito en su prueba y capturó por completo al diente de abeja venenoso. Solo en comparación con la captura del conejo blanco, el tiempo se había multiplicado por 5. Después de pasar toda la mañana, solo quedaban poco más de 100 dientes de abeja venenoso con una buena voluntad de 50 puntos. Watson también había pensado en otras formas, pero si las flores se desprendían de él mismo, la buena voluntad no se calcularía, lo que tenía que hacerle caer también en él. Papel de utillero. El número total de monstruos en las 3 oleadas de la aguja de la tormenta es de 1400, y es difícil lograrlo en 15 minutos con solo unos 100 colmillos de abeja venenosa. Watson comprendió que no tenía talento ni profesión, así que tuvo que esforzarse más en otras áreas. Sin quejarse demasiado, siguió sacando flores de su mochila, y el número de colmillos de abeja venenosa reunidos en ese momento también iba en aumento. Porque después de alcanzar los 50 puntos de competencia, dejó que estos colmillos de abeja venenosa ya capturados se quedaran en otra zona, y dejó que los colmillos de abeja venenosa recién apresurados hicieran la cosecha de miel. Solo que estaba pasando por alto un punto, porque había un retraso en hacer que los colmillos de abeja venenosa regresaran al nido para entregar su trabajo, por lo que habría un flujo constante de colmillos de abeja venenosa llegando. Esto se convirtió en un ciclo muerto hasta que todos los colmillos de abeja venenosa del nido acudieron al jardín a recolectar miel. Ahora mismo, Watson no sabía si era avaricioso o estaba en la cima de su juego, el sol estaba a punto de ponerse, y los colmillos de abeja venenosos capturados se acercaban a más de 300, y todavía no tenía ninguna intención de parar. Justo en ese momento, el sonido de las prisas llegó desde la distancia, parecía que un escuadrón de élite había llegado al jardín, un hábitat que debería haber pertenecido a los colmillos de abeja venenosos. Era una lástima que tal y como estaban las cosas ahora, este jardín ya no parecía pertenecer al colmillo de abeja venenosa, sino al territorio de ese hombre. Por fin ha llegado este momento. Todos nosotros hemos trabajado tan duro, de la nada a algo, a través de cuantas pruebas y tribulaciones para crecer hasta este punto, y ahora se considera que tenemos las calificaciones para desafiar a diente de abeja venenosa. Así es, por el bien de las 100 agujas venenosas del diente de la abeja venenosa y completar la búsqueda de rango a antídoto, ¿cuántos días y noches valdrán la pena? Capítulo 9 Inexplicable. Se dice que las misiones de rango A tendrán una alta probabilidad de obtener un arma de 6 estrellas, y si la llevas al mercado para venderla, es un ingreso lucrativo. Es por esta razón que nos esforzamos. Recuerden lo que dije antes, la postura del equipo no debe ser incorrecta, tengan cuidado al sacar monstruos, sigan la guía de estrategia, y definitivamente no saquen más de 5 o más colmillos de abeja venenosa a la vez. Entendido. Los que se dirigían al jardín frente a ellos eran un equipo de élite de docenas de personas, y su nivel de equipo completo estaba en el EV25. El único defecto era que el equipo que llevaban era algo inferior, y en comparación con el equipo de Nian CQ, solo tenían la ventaja del nivel. Desde este punto de vista, la ventaja general de este equipo era la mezcla de profesiones, y la ventaja de nivel, y que eran más o menos carente de talento. De lo contrario, no se habrían preparado durante tanto tiempo antes de decidirse a desafiar al diente de abeja venenoso y conseguir los apoyos para la misión de rango A aguja venenosa. En el otro lado, Watson seguía cepillando su buena voluntad, completamente inconsciente de que alguien había invadido este jardín.
Pero no era culpa de Watson, después de todo, él estaba en el lado norte del jardín, mientras que la ruta elegida por este equipo era el lado sur, todo lo contrario. Y el área del jardín era lo suficientemente grande como para que los colmillos de abeja venenosa que Watson ya había capturado ya no necesitaran aumentar su buena voluntad, por lo que se encontraban en estado de libertad. Incluso la mayoría de los colmillos de abeja venenosos vagaban ociosamente hacia el lado sur y se convirtieron en el objetivo de ataque de este equipo de 10. Capitán, el grupo está listo. La que habló era una chica sacerdote que estaba de pie en la parte trasera del grupo, por lo que fue capaz de observar toda la posición del grupo. Para un grupo de 10, había 4 profesiones de tanque, un arquero, un mago, un sacerdote, 2 espadachines, y finalmente un berserker. Esta era la mejor combinación para asaltar diente de abeja venenoso, y también podría decirse que era la que permitía el mayor margen de error. Incluso si el número de personas que tiraban del odio de diente de abeja venenoso superaba las 5, debido a las 4 profesiones de tanque, podrían contar con pociones para compensarlo temporalmente. Podía imaginarse lo dedicado que era el equipo que tenían delante para completarla misión de rango A. Era una pena que hubieran pasado por alto un punto. Los colmillos de abeja venenosa de esta zona hacía tiempo que habían dejado de ser los colmillos de abeja venenosa del pasado, y solo servían a una persona, mientras ese hombre se hundía en el silencio en lo alto. Las profesiones de salida presten atención a su daño, no golpeen más, no golpeen menos, y los tanques deben prestar siempre atención a las acciones de los colmillos de abeja venenosos, y estar siempre en guardia para proteger a las profesiones de salida. El capitán respiró hondo, su profesión era tirador, la ardua tarea de sacar monstruos recaía naturalmente sobre él. Calma, 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 ya he hecho innumerables ensayos en mi cabeza y he visto un centenar de estrategias de vídeo, siempre y cuando sea lo suficientemente cuidadoso, no enfadaré al diente de abeja venenosa para causar la ira de la abeja. Ajustando constantemente su mentalidad, el capitán finalmente levantó su arco. El objetivo que eligió fue un diente de abeja venenosa más cercano, que era muy tranquilo, cuidando de sí mismo con una mirada limpia. Justo entonces, la cuerda del arco tensada del capitán se aflojó, y una flecha a toda velocidad falló el cuerpo del diente de abeja venenoso. Muy bien, empieza a correr. Después de infligir daño, el capitán empezó a correr siguiendo las instrucciones del Deidar. Mientras que después de cierta distancia, el diente de abeja venenoso tendría un estado de pereza, y los picos de enjambre perseguidores optarían por rendirse debido a la distancia. Solo el diente de abeja venenoso que era atacado, así como algunos de los más cercanos a su alrededor seguirían manteniendo su odio para contraatacar, lo que también sería capaz de lograr el propósito de tirar de los monstruos. De lo contrario, contra los monstruos que actuaban en grupo, si no poseían su presión de nivel absoluta, sería casi difícil lograr una muerte. Capitán, algo no va bien, hemos corrido tanto, ¿por qué no disminuye el número de colmillos de abeja venenosa? En cambio cada vez hay más. Una de las profesiones de tanque se dio cuenta de que las cosas no iban del todo bien. Como tanques, estaban más cerca de los colmillos de abeja venenosa, y podían ver claramente que el número de colmillos de abeja venenosa aumentaba constantemente. ¿Cómo puede ser esto? Los demás también habían leído la guía de estrategia y la habían estudiado durante mucho tiempo, y este método de sacar monstruos había sido probado y comprobado, pero porque había salido mal hoy. No solo eso, lo que hizo que este equipo aún más desconcertado fue que desde lejos, todavía había pequeños puntos negros corriendo. Esos pequeños puntos negros, eran todos del norte, el diente de abeja venenoso que
Había venido tras ellos desde miles de kilómetros. Esto era realmente aterrador como el infierno. Era importante saber que para atraer a los monstruos, su equipo había elegido a propósito el sur, un lugar que estaba más lejos del nido del diente de abeja venenoso. Pero, ¿por qué? A pesar de estar tan lejos y haber superado por completo el rango de valores de odio, un nuevo colmillo de abeja venenosa se abalanzaría sobre ellos. Parece que nos hemos metido con monstruos con los que no podemos meternos. El capitán estaba descorazonado, habiendo claramente preparado durante tanto tiempo, pero con este resultado. Aunque tenía claro desde el principio que en esta zona de las llanuras tranquilas, casi ningún equipo elegiría diente de abeja venenosa como lugar para subir de nivel. Aunque consiguieran las misiones relacionadas con diente de abeja venenosa, simplemente las descartarían, lo que no solo era un duro requisito para la coordinación ocupacional, sino también una molestia. Todos estaban dispuestos a elegir monstruos más sencillos, aunque les llevara más tiempo. Pero él no pensaba así, debía llevar a cabo el desafío, pero el resultado estaba realmente más allá de su imaginación. Capitán, el número de colmillos de abeja venenosa ya ha superado los 400. No solo eso, el número sigue aumentando. Capitán. Da la orden a. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Matar a nuestra salida. El capitán sonrió, solo que esa sonrisa estaba llena de impotencia y desesperación. Más de 400 colmillos de avispa venenosa, ¿dónde estaba el número que podían resistir? Si 30 o 40 de ellos venían casualmente, su formación de equipo se vería interrumpida. Enfrentándose a estos más de 400 colmillos de abeja venenosa, pero en un instante, este equipo de 10 miembros fue aniquilado. Dingwood. Adquirido el título, Estrangulador 3 atributo efecto, poder de ataque más 30. Después de alimentarse de las flores durante un día, la energía de Watson disminuyó gradualmente. Pero fue en ese momento cuando apareció una indicación del sistema. Inexplicablemente, sin motivo alguno, había obtenido el título de Estrangulador. Era importante saber que Estrangulador era un título de atributo que solo podía obtenerse al matar a un jugador de un nivel superior al suyo. Pero esta vez, Watson no hizo nada más que quedarse donde estaba, sosteniendo una flor con cara de aburrimiento. Por el contrario, consiguió el título de Estrangulador, y había más de uno. Podría ser una gota de pastel, o un error del sistema. Justo cuando Watson se lo estaba preguntando, se volvió para mirar, y solo entonces se dio cuenta de que los colmillos de abeja venenosa que antes había ordenado claramente jugar por el perímetro habían desaparecido todos. Fue solo después de un rato que estos pequeños desobedientes volvieron a esta zona. Fue también en ese momento cuando Watson se dio cuenta de que debía de haber un equipo de aventureros que había desafiado al diente de abeja venenoso. Solo que ese equipo no sabía que diente de abeja venenoso ya se había convertido en cautivo de Watson. Incluso con una visión única, sacar monstruos sin un solo error no funcionaría. No importaba cómo lo hicieran, cualquier ataque a Watson, o a uno de los dientes de abeja venenoso, desencadenaría la ira de la abeja, y aunque huyeran hasta el fin del mundo, les darían caza hasta el final. Capítulo 10. Un mensaje de correo electrónico. Idelov Frijolmani. Nivel, LV7. Ocupación, desempleado. HP, 100-100. PM, 100-100. Poder de ataque, 40 más 25 más 45 arma, título. Defensa, 10. Talento, ninguno. Habilidades, ninguna. Watson detuvo los movimientos de su mano y abrió el panel de atributos para mirarlo. Nivel LV7, no tenía nada de lo que presumir en cuanto a atributos. Además del arma principal, que era una espada corta,
el resto del equipo en la columna de equipo también era todavía el conjunto más inicial. Comparado con aquellos jugadores que ya tenían un nivel LV20, su equipo realmente no era como para mirarlo, me temo que no le llegaban ni a los talones. Después de todo, la ruta que eligió Watson era diferente a la de ellos, aunque la tasa de explosión del equipo de los monstruos era muy baja, siempre y cuando uno tuviera la paciencia de matar una y otra vez. Mientras se sube de nivel, habrá un día en que la suerte se desboque. No solo eso, sino que también había un abismo insalvable entre la diferencia de nivel entre profesiones y talentos, por no mencionar que Watson seguía siendo un número 3 menos. Aunque solo soy LV7, y mi profesión y talento están completamente ausentes, con el poder de ataque proporcionado por el título de estrangulador, así como varios cientos de números de colmillos de abeja venenosa, creo que incluso si me encuentro con un talento de rango SS que es una docena de niveles más alto que yo, con un conjunto completo de engranaje raro, todavía tendré el poder para luchar. Watson apretó el puño, no estaba ciegamente confiado. Después de todo, no se había molestado en hacer nada, y un equipo de 10 miembros con un nivel medio de LV25 había sido inexplicablemente aniquilado. Era evidente lo aterradora que era la fuerza general del diente de abeja venenosa. Los monstruos que nos encontraremos en el futuro serán aún más fuertes, y la dificultad de intentar ganar buena voluntad también aumentará, no podemos dejar pasar la oportunidad que tenemos delante. Watson miró detrás de él, ya había unos 500 dientes de abeja venenosa capturados, pero aún no estaba satisfecho. Planeaba capturar junto a ellos a los aproximadamente 500 colmillo de abeja venenosa restantes que no habían sido capturados, lo que comúnmente se conoce como popurrí. Amaneció una vez más, y después de todo un día y una noche, Watson finalmente consumió casi todas las flores de su mochila. El número de dientes de abeja venenosa capturados ascendía a más de 1100, una existencia muy aterradora. Si esto se convertía en fuerza de tropa, ya era el equivalente a 300 aventureros entrenados de nivel LV20. Por fin ha terminado. Dando un suspiro de alivio, Watson comprendió que todo lo que había hecho había merecido la pena. Confiando en miles de colmillos de abeja venenosa incluso sin la píldora miríada potenciadora del daño, fue capaz de conseguir fácilmente las condiciones para superar el rango SSS Stormspire. No solo eso, podía ser casi una existencia rampante en las llanuras tranquilas. Realmente no había visto la existencia de una aldea de novatos con un equipo de cientos de personas, era básicamente una docena más o menos, a lo sumo unas pocas docenas de personas. Pero fue también en ese momento cuando unos destellos de luz roja parpadearon frente a él, y se dio cuenta de que había un mensaje sin leer en su correo. Como había estado ocupado capturando el diente de abeja venenosa, no tenía tiempo para nada más, y ahora que había terminado de capturarlo, vio por casualidad la carta entrante. Solo habían pasado 2 o 3 días desde que entró en Endgame, no recordaba haber añadido a ningún amigo. Mierda, olvidé que era Timón. Mientras estaba perplejo, Watson recordó de repente que había conocido claramente a Timón antes. Se había marchado a toda prisa porque tenía prisa por capturar el diente de abeja venenosa, pero había solicitado un amigo a Timón cara a cara antes de marcharse. Maldición, fue un mensaje enviado anoche tarde, ya han pasado 8 o 9 horas, tengo que responder rápido. Timeng era una buena chica, obviamente habían pasado 7 años desde que se conocieron, no era fácil encontrarse aquí, pero Watson tenía prisa por marcharse en ese momento, lo que realmente era muy implacable con ella. En este momento el correo que la gente envió también ha sido puesto en espera. Durante tanto tiempo,
esto es realmente ignorar las buenas intenciones de Timeng. Demasiado, es como verter un jarro de agua fría. Meili de Timon. Hace 7 años que no te veo, pero viendo que sigues de buen humor, me limitaré a decir que no te va tan mal. No hace mucho que nos conocimos, pero entonces parecías tener prisa, claro que son asuntos de Watson, así que probablemente me entrometeré demasiado, pero si tienes algún tipo de problema, puedes hablarlo conmigo. Aunque será algo escaso, quiero poner de mi parte para ayudar a Watson. Quería decirte estas palabras en persona, pero nuestro grupo ha decidido abandonar. Llanuras tranquilas esta noche, y ya ha pasado casi un día desde la última vez que nos vimos, y tu nivel sigue tan estancado como antes. No estoy muy seguro del mecanismo de recompensa de las misiones de recado, pero si solo se trata de subir de nivel, estoy seguro de que nuestro equipo estará encantado de complacerte. El correo electrónico era largo, pero Watson lo leyó varias veces, sintiendo calor en su interior. Gracias por preocuparte, Timeng. No esperaba que después de un intervalo de 7 años, aún no hubieras cambiado. Watson se sintió un poco culpable por dentro, antes de renacer sintió la preocupación de Timeng. Solo fue una pena que en ese momento, como jefe de los 4 emperadores, lo ignorara por completo. Ahora mismo, estaba incluso sin su talento de rango SSS y estaba reducido a una persona ordinaria inútil, y Timeng también lo trataba así sin cambiar. Esta es una chica que merece una profunda amistad. Ding ding. Justo cuando Watson estaba a punto de responder al correo, recibió de nuevo un mensaje de Timon. Meili de Timon. Ya estamos en camino, nuestro destino es Ciudad Tianfeng, por culpa de mí. Caprichoso equipo, me retrasé mucho tiempo, pero Watson es realmente algo, para no haberme contestado durante tanto tiempo, la próxima vez te ignoraré. Y hasta este momento, Watson no se dio cuenta de que la chica había estado esperando su correo, e incluso si se retrasó el equipo, quería escuchar su respuesta tanto como sea posible. Aunque solo fuera confiar en el equipo para que le ayudara a subir de nivel durante unas horas, era una contribución que Timon quería hacer por él en la medida de lo posible. Pero guardó silencio en su cautivo diente de abeja venenosa e ignoró por completo su lado. Debo ponerme al día. Watson, que había tenido la intención de reciclar el nido de diente de abeja venenosa, cambió de dirección y lo persiguió hacia la dirección de Ciudad Arce Celeste. Corriendo furiosamente todo el camino, Watson jadeó, solo para ver que el camino había estado vacío durante mucho tiempo, con solo varios equipos dejando huellas de sus viajes. Un paso demasiado tarde después de todo. Sacudiendo la cabeza y suspirando, en el momento en que Watson se dio la vuelta, encontró la escritura dejada por Timón en un árbol. Seguro que vendrás, ¿verdad? Congelado por un momento, Watson soltó una carcajada e inmediatamente abrió su correo electrónico y tecleó 2 palabras. Vendrás. Luego deslizó el dedo y pulsó enviar. Timón, ¿de qué te ríes? ¿Es algo bueno de lo que hablar conmigo? La cabecita movediza de Beeran vio sin querer la sonrisa que mostraba Timón y preguntó con curiosidad. Weyland, concéntrate en ponernos al día, nos hemos retrasado mucho. Antes de que Timeng pudiera responder, la fría voz de Nian Ziqiu llegó desde él. Frente. Un poco ligeramente. Weyland, naturalmente, no estaba convencida y le sacó la lengua a Nian Ziqiu. Por otro lado, las preocupaciones en el corazón de Timeng se disiparon mientras levantaba la cabeza y miraba la luz del día que gradualmente se elevaba en lo alto del cielo. Aunque las dos estaban en lugares diferentes, estaban mirando al mismo cielo.